Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los saludo según hayan elegido algún momento del día para acercarse a una clase más de psicolingüística para el profesorado universitario de educación primaria. Es un gusto volver a encontrarnos, esta vez de manera asincrónica. Vamos a estar compartiendo el contenido de la clase número 4. En esta ocasión, las partes 1 y 2 van a estar a mi cargo, y luego van a tener el placer de disfrutar las partes 3 y 4 con la presencia del doctor Israel, a quien guardamos en nuestras memorias y a quien rendimos homenaje dentro del recorrido de nuestra asignatura, el profesor Leandro Ampuero. Vamos a enfocarnos desde hoy en la unidad número 2, que versa sobre la psicolingüística de los procesos de entrada, y hoy vamos a explorar específicamente la actividad de leer. Una de las actividades más relevantes dentro de su campo de estudio disciplinar y aplicación dentro de la práctica docente en el aula. Espero que encuentren material que les sea ameno, que esta clase sea un buen complemento de su acercamiento a la bibliografía, y que puedan también empezar a analizar y a visualizar algunas cuestiones relevantes dentro de los procesos psicolingüísticos y aplicados al aula de clase. Para comenzar, quisiera solamente repasar brevemente quiénes somos y algunos detalles respecto de contacto en esta etapa de educación de modalidad no presencial de emergencia. Como saben, la profesora especializada María Gabriela Herrera es nuestra titular en la cátedra. El profesor Leandro Ampuero me acompaña en la función de jefe de trabajos prácticos. Quien les habla, soy María Alejandra Martínez. Pueden contar con nosotros, estamos a su disposición. Sabemos que a partir de esta segunda mitad del año comenzamos a utilizar la plataforma FED Virtual. Para ello, sepan que pueden contactarnos con mensajería privada, y si no también, como siempre les decimos, utilizar nuestros correos personales o el correo del equipo de cátedra para contactarse con nosotros. Si quisieran preguntar sobre materiales, sobre acceso a la plataforma, sobre modificaciones en el cronograma presente, o incluso el dossier y los primeros trabajos prácticos que les vamos a estar acercando, lo que deben hacer es escribirnos un correo y pedirnos horarios de consulta. Les comentamos que los días martes, los 3, estamos disponibles desde las 15:30, la profesora Herrera, nosotros nos sumamos con Leandro a las 16 hasta las 18, y los días jueves, tanto Leandro como yo, nos encontramos de 10 a 12, y la profesora Herrera de 14 a 15:30. Siempre utilizamos la plataforma Google Meet, ya que contamos con cuentas institucionales que no consumen datos para ustedes, y por supuesto, los animamos también a hacer contacto en la plataforma, a dejar sus inquietudes. Al envío de estas clases lo acompaña un trabajo práctico. Solamente van a tener que enfocar en acceso al léxico, que forma parte de la tercera y cuarta parte del material que hoy van a recibir. Habiendo dicho esto, nos vamos a empezar a preparar para encarar un tema que es bastante controversial al día de hoy, todavía, ya que la lectura todavía es ámbito de indagación de muchos científicos, muchos docentes, y también incluyen algunas conjeturas y debates sobre cuál es el mejor modo de aprender a leer. Además, es algo que a nosotros los docentes a veces nos quita el sueño, y es por eso que queremos que a través de los materiales que vamos a compartir con ustedes, también un poco de la experiencia personal, encuentren algunas pautas y algunos indicadores para luego tener claridad al momento de realizar sus prácticas, y que vean la aplicación directa de la psicolingüística en la realidad de su aula. Por ello, vamos a dividir a la actividad de leer en dos grandes procesos. Hoy nos vamos a abocar en la lectura con los procesos de decodificación. Para eso vamos a hacer referencia a los procesos perceptivos, vamos a ver aspectos visuales de la lectura, con los movimientos oculares, las fijaciones, los movimientos acáicos y las retrosacudidas, y vamos a ver qué funciones tienen estos movimientos en la actividad de la lectura.
Esta sería la primera parte de nuestra clase y los contenidos, y luego vamos a compartir la segunda parte que estaría relacionada con los procesos intermedios. En este sentido, vamos a explorar el concepto de acceso al léxico de tanta relevancia para la psicolingüística, específicamente explorando el léxico interno, cuáles son los niveles de representación del léxico interno, cómo se organiza el léxico dentro de nuestra mente. Luego vamos a ver un solo modelo que es el de rutas de acceso al léxico y quizá vamos a ver muy esporádicamente la mediación fonológica entre lenguas transparentes como el español o la diferencia con las lenguas opacas como el inglés. Y básicamente van a haber algunos efectos experimentales y por último, procesamiento sintáctico y sus características. Estos dos procesos, tanto los periféricos como los intermedios, pertenecen a lo que denominamos decodificación. Va a quedar para la próxima clase los procesos de comprensión, que es el otro gran proceso psicolingüístico dentro de la actividad leer. Bien, entonces podríamos comenzar nuestra clase sincrónica de hoy. De alguna manera va a ser sincrónica, espero que la estén acompañando con un buen café, un té, quizás su mascota, ¿por qué no? Alguien con quien convivan en la casa. Repasando algunos conceptos que siempre son buenos retomar antes de comenzar a incorporar materiales y conocimiento nuevo. Venimos hablando de actividades psicolingüísticas. Cada una de estas actividades tiene una caracterización. Ustedes estuvieron trabajando la semana pasada con la actividad escuchar. La caracterizaron como una actividad de entrada. Hoy vamos a trabajar con la actividad de leer, pero también deben saber que hay dos actividades más en las que vamos a estar enfocándonos. La actividad hablar, leer como les decía recién, y por último, la actividad escribir. Cada una de ellas será descrita teniendo en cuenta niveles de procesamiento, tiempos de procesamiento, que son todas variables psicolingüísticas, y vamos a ir repasando cuáles son las implicancias para el aula de clase de cada una de estas actividades. Esperando que, compartiendo experiencias, incluso si quisieran hacerlo a través de la plataforma, podamos enriquecer los conocimientos y los conceptos que se trabajan dentro de la asignatura. Entonces, ya hemos explorado la actividad de escuchar, hoy vamos a enfocar nuestra atención en la actividad de leer, primera parte, decodificación. Pero siempre que hablemos de actividades psicolingüísticas y que estemos repasando conceptos de esta asignatura, vamos a tener que tener como norte ciertas palabras clave. Vamos a ir visitando en el recorrido de esta asignatura la palabra clave estructuras psicológicas. Saben que nuestra mente está organizada con ciertas estructuras que tienen mayor o menor relevancia para el aprendizaje de la lectura, en este caso el lenguaje, el pensamiento, la atención, la memoria, y cuando vayamos caracterizando cada una de las actividades psicolingüísticas, vamos a revisar cuáles de estas estructuras que forman parte de nuestro sistema cognitivo, que es un espacio muy abstracto en nuestra mente, son las fundamentales para dar cuenta de estos procesos. Sepan que para la lectura son de gran relevancia la percepción, la atención y la memoria. Eso como adelanto. Todo el tiempo estamos hablando de procesos. Recuerden que en psicolingüística, cuando hablamos de procesos, estamos pensando en información que ingresa al sistema, es decir, input que ingresa a nuestro sistema, que es transformado por este conjunto de procesos, de operaciones específicas que realiza nuestra mente sobre ese input, y que da como resultado un output diferente al input que ingresó. En ese sentido, entonces, hablamos de procesos como operaciones mentales que realiza nuestro sistema cognitivo para dar con nuevas representaciones que se ven reflejadas en el output de salida, ¿sí?
Entonces, fíjense cómo cada uno de estos conceptos se va concatenando. Existen estructuras psicológicas que van a tener una influencia en los procesos a realizar por el sistema cognitivo para poder transformar ese input, generar un output y de esa manera dar cuenta de nuevas representaciones mentales. Según algunos autores, sobre todo de la teoría modular, tenemos en nuestro sistema ciertos dominios. Algunos son de dominio más general y otros son de dominio más específico. Y estas características van a tener una influencia también en el aprendizaje explícito de la lectura. Por ejemplo, uno de los dominios muy relevantes va a ser el dominio lingüístico, ¿sí? Otro dominio muy interesante va a ser todo lo que tenga que ver con el dominio perceptual, sensorial y visual específicamente. Por supuesto que si hablamos de aprendices o de adultos que tienen alguna dificultad o una discapacidad, podríamos hablar también del dominio táctil o gestual en el caso de los ciegos o los sordos respectivamente. Entonces, siempre sentando las bases en estas 4 palabras claves, ¿sí? Cuando estudiamos cualquier proceso. Incluso, estas palabras las ven reflejadas en el concepto de psicolingüística. Y es siempre bueno tener a mano la definición de García Alvea para ir viendo cómo trazar las conexiones entre lo que vemos como base de la psicolingüística y cómo se va desglosando en diversas actividades. Ahora que hemos hecho este repaso, que siempre es necesario, me gustaría compartirles algo que a veces utilizo como estrategia de motivación en la clase. Me gusta pensar que el conocimiento lo vamos construyendo y compartiendo. Y qué mejor que una buena cita de algún experto, algún lector o algún cantante, incluso algún poeta que nos guste disfrutar, para comenzar con lo que va a convertirse en una buena clase después de sus aportes, por supuesto. Dentro de la bibliografía tienen un material riquísimo y en particular voy a destacar la presencia de Stanislas Dehaene, como muchos de ustedes sabrán, un gran estudioso, un prodigio de la psicolingüística contemporánea y podríamos decir también de la neurolingüística por haber realizado estudios más relacionados con funciones cerebrales, cuyo libro El cerebro lector se ha convertido para mí, para otros psicolingüistas y para otros curiosos de la mente y también del cerebro, en uno de los manuales de cabecera. Lo que he rescatado de allí es la siguiente cita que la dijo uno de sus colegas. Él se llama Alberto Manguel y dice: la existencia del texto es silenciosa hasta que el lector lo lee. Solo cuando los ojos capacitados entran en contacto con los signos de la escritura, comienza la vida activa del texto. Toda escritura depende de la generosidad del lector. Me gustaría que la tengan presente al recorrer esta clase y también la segunda parte de esta clase e incluso los contenidos que vayamos a compartir en la unidad número 3. Específicamente, ¿por qué Alberto Manguel habrá hablado de la existencia del texto como algo silencioso hasta que el lector lo lee? ¿Por qué hablamos de ojos capacitados? ¿O qué es especial sobre estos ojos que se acercan a la lectura? Y lo último, que me pareció quizás lo más valioso y lo más importante de su cita: toda escritura depende de la generosidad del lector. Es decir, que de acuerdo a lo que también estudiemos y exploremos y experimentemos como lectores, y también con lo que podamos sumar de nuestra experiencia de vida, es realmente lo que va a enriquecer a ese texto que estemos abordando. Y hablando de riqueza y de generosidad, quisiera compartirles el ejemplo de una muy ávida lectora que les voy a mostrar a continuación. Por favor, escuchemos el testimonio de esta niña que en estos tiempos que son difíciles me parece súper inspirador, también para que ustedes los puedan compartir, desperdigar, y para que comiencen a pensar
realmente acerca de la relevancia que tiene la lectura, e incluso para ustedes como futuros formadores. ¿Qué ha cambiado en mí desde que empecé a leer? Todo inició el día en que aprendí qué significa la palabra léxico. Ese día fui de mi casa a la biblioteca y tomé un libro el cual se llamaba María la Soñadora. Ese libro se trataba de una nena, María, de que quería ser grande, pero para ser grande tenía que tener un léxico mejor. Entonces yo me preguntaba, ¿qué era el léxico? ¿Era un animal o era una cosa? Entonces vine y tomé un diccionario. Y léxico significa cuando uno hace el uso de las palabras correctas para expresarse. Desde ese momento uso esa palabra. ¿Por qué? Porque tengo un léxico mejor. Otros de los beneficios que trae la lectura es de que antes, cuando yo no leía y pasaba a exponer frente a mis compañeros, me temblaban los pies, las manos y no paraba de sudar. Ahora que ya leo, no me tiemblan ni los pies ni las manos y ya no sudo. Cuando lees, te das cuenta de que no tienes los 5 sentidos que te enseñas, sino que tienes más, así como la imaginación, la sensación y las emociones. Eso lo puedes encontrar en los libros, porque primero puedes llorar por la muerte de un personaje e inmediatamente puedes reírte de la emoción, porque los personajes consiguieron lo que querían. Después puedes enamorarte de un hermoso libro que te contaron. Tú sabes, así es como sucede. Todo lector cambia de géneros favoritos, así como yo. Yo primero empecé a leer libros de princesas y de príncipes, que con una varita mágica lo cambiaban todo y que siempre tenían un final feliz. De ahí me cambié a los libros de aventura, en donde lo que sea, porque un mono se transformaba en hombre. De ahí me di cuenta que la vida tiene obstáculos por recorrer y los tenemos que cruzar. Y me fui a los libros de la realidad, donde personas hacen proyectos para ayudar a otras personas que tienen escasos recursos. Y así es como sucede mi lectura. Porque si me aburro de esos libros, me paso a los de princesa, y después a los de aventura, y después a los de la realidad. Y así es como yo leo mis libros. Yo antes, cuando iba a la biblioteca, miraba a los jóvenes lectores que leían libros de 700 a 800 páginas, mientras yo solo leía de 20. Entonces me fijé una meta a llegar a ese nivel y ahora la estoy cumpliendo. Yo antes, cuando no leía, mi mundo era pequeño y mis pensamientos eran pequeños. Y siempre decía, voy a estudiar, graduarme de maestra, y ahí quedaba todo. Ahora que ya leo, mi mundo es más grande y mis pensamientos son más grandes. Y ahora yo digo, voy a estudiar, me voy a preparar, me voy a graduar de la universidad. Ahora mis sueños ya no son meras quimeras. Meras quimeras, ¿lo ven? Mi léxico ha crecido. Así es como me quiero trazar mis propias metas. Y le quiero decir una frase que nunca tienen que olvidar. Hogar que no tiene libros es cuerpo que no tiene alma. Gracias. Bien, realmente es emocionante, maravillosa escucharla a María Elisa con tan corta edad. Me pasa que un poco me siento identificada con ella y a la vez también como docente al trabajar con chicos de esta edad, entre los 11, 12 años, veo que en la mayoría existe bastante esta avidez y este interés por descubrir otros mundos y que no quede todo, como dice ella, en meras quimeras. Los invito a pensar esto. ¿Qué ha sido para ustedes la lectura? ¿Qué representa dentro de su experiencia de vida un libro, acercarse a un dispositivo, elegir una lectura o que alguien se las elija? Y pensemos cómo todas esas experiencias lectoras también pueden tener un impacto muy positivo y lamentablemente en muchos casos muy negativo en lo que va a ser la experiencia futura lectora de nuestros estudiantes. Y una cosa más, también pensar en todo lo que implica saber leer. Ella habló al inicio, me daba mucha gracia, de
el momento de descubrir la palabra léxico, ¿sí? Esto es algo que a ustedes mismos hoy les va a pasar en la segunda parte de la clase. Quizá van a empezar a ver a la lectura de otro modo y van a poder expandir su mundo y no quedar, como decía, repito, en meras quimeras. Espero que lo disfruten y que los lleve a la reflexión. Esta página es realmente maravillosa, la súper recomiendo, es el canal TEDx. Van a acceder a variedad de testimonios sobre diferentes temáticas, hay mucho relacionado a la lingüística, de la psicolingüística y a la neurolingüística, si son temas de su interés. Así es que solamente con acercarse a YouTube en cualquier dispositivo pueden disfrutarlo gratuitamente. Bien, pero vamos a seguir avanzando un poquitito más respecto del contenido de la clase. Luego de haber escuchado a María Elisa, ya debemos tener varias cosas que decir respecto de la lectura, pero ahora vamos a concretizar a la lectura dentro del paradigma cognitivo. Para eso necesitamos delimitar algunos conceptos. Entonces, los invito a que revisemos juntos este concepto, esta definición, que voy a leer y luego explicar. Leer es un proceso complejo e interactivo, mediante el cual el lector construye el sentido del texto a través de una serie de transformaciones de la señal de entrada en diferentes niveles de procesamiento. He resaltado algunas palabras que me parecen muy relevantes, específicamente porque estamos haciendo un abordaje psicolingüístico de la lectura. Es un proceso complejo, sí, ya lo dije desde el principio. Tiene dos grandes subprocesos, la decodificación, la comprensión. Es interactivo porque todo el tiempo implica que estemos interactuando, ya sea con la información perceptual, con la información lingüística e incluso con la información central, que va a ser la más abstracta. El fin último de esta actividad es dar sentido a esos textos, que no sean solo grafemas muertos sobre una hoja de papel o sobre una pantalla. Implica transformaciones de la señal de entrada. Fíjense cómo de nuevo volvemos al concepto de proceso, un input que ingresa de una manera y que va a generar un output. Y la lectura se va a organizar en diferentes niveles de procesamiento. Los tres niveles de procesamiento de los que siempre hablamos desde el abordaje psicolingüístico van a estar presentes en la adquisición de esta competencia. Entonces podríamos resumir brevemente esta idea pensando en esto, que la lectura supone diversos procesos. La decodificación, la comprensión como dos grandes subprocesos, pero también cuando hablamos de lectura competente para adultos, la puesta en marcha de competencias metacognitivas que debemos comenzar a desarrollar en el aula de clase desde los lectores aprendices en adelante. Esto será tema de la clase justamente de comprensión. Hoy, como les dije, vamos a enfocarnos en decodificación. Entonces, ya sabemos que es un proceso que no parece ser tan fácil, que implica una interacción, dar sentido, significado a lo que leemos, y que esas transformaciones que se van a dar de la señal de entrada van a influir en los niveles de procesamiento de nuestra mente. Y hoy vamos a explorar cuáles son esas implicancias. Ahora, si estamos hablando de un sistema que incluye una actividad tan compleja como la lectura, deberíamos pensar en esta pregunta. Bueno, ¿cómo actúa el sistema cognitivo en la lectura? Y aquí podemos pensar en esta analogía que les muestra la imagen con ciertos engranajes. Todos los subsistemas van a estar ensamblados, unidos, conectados, al momento de justamente acceder a aprender la lectura. Y esto desde muy temprana edad, ¿sí? Por eso la importancia de que ustedes ya sean maestros en los primeros años o luego en segundo o tercer ciclo, puedan dar cuenta de esos procesos y puedan observar qué ocurre con este proceso y en este caso en particular, cómo el sistema cognitivo tiene aportes e insumos para la lectura. Entonces, podemos hablar
básicamente de la siguiente organización. 2 procesadores, el procesador perceptual y el procesador lingüístico, con ciertas características que vamos a desglosar ahora, y 2 grandes sistemas, el sistema de memoria y el sistema de control, que también vamos a desarrollar a continuación. Entonces, cuando hablamos de sistema cognitivo, vamos a rescatar para la lectura 2 procesadores, lingüístico y perceptual, y 2 sistemas de memoria y de control. Esto es básico para comenzar a entender en dónde es que se inicia la lectura y hacia dónde nos vamos moviendo, ¿sí? De un nivel de mayor percepción a un nivel de mayor complejidad cuando nos acercamos al sistema de control. Vayamos explorando cada uno. Cuando hablamos de procesador perceptual debemos tener en cuenta que básicamente vamos a hablar de la vista como gran receptor de información, de datos, de estímulos, pero también podemos hablar del tacto, en el caso de personas no videntes, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones básicas de este procesador? Reconocer y procesar señales que nos envían los sentidos, ¿sí? Todos estamos expuestos a estímulos que podemos recibir del medio. Entonces, el procesador perceptual capta, reconoce, procesa, almacena esas señales. Por supuesto, va a seleccionar cuáles señales son las que va a reconocer y procesar. En el caso de la lectura, siempre vamos a hablar de señales escritas o grafémicas que están sobre el papel o sobre un soporte digital. O en el caso de los no videntes, sobre un soporte en el que puedo deslizar mis dedos para poder decodificar. Ya vamos a ver en particular ese término. Por supuesto, recibe estímulos físicos. Como acabo de decirles, son trazos percibidos visualmente o táctilmente. Y el procesador perceptual va a retener esa información, ¿sí? Que es muy valiosa al momento de comenzar a leer. Entonces, ¿todo comienza con la vista o todo comienza con el tacto? Y por supuesto, si estamos hablando de señales lingüísticas, vamos a ver la relación íntima que el procesador perceptual tiene con el próximo procesador, que es el procesador lingüístico. Entonces, veamos qué hace ahora, el procesador lingüístico con estos datos que se obtienen de un medio que nos está enviando estas señales y que percibimos a través de los sentidos, de la vista o del tacto. El procesador lingüístico es un módulo dentro del sistema cognitivo. Si imagináramos al sistema cognitivo como una gran red, o como si fuese una caja, tenemos que pensar en un espacio dentro de esa caja o un espacio dentro de esa red que está encargado de decodificar los signos lingüísticos. Entonces, en este momento, lo que es dato perceptual, lo que es una imagen visual, se decodifica, se transforma, fíjense cómo ese input se va transformando, y gracias a parámetros gramaticales, que ahora vamos a explorar cuáles son esos parámetros, se les asigna un significado, ¿sí? Yo en este momento estoy posando mi vista sobre la palabra procesador. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Estoy justamente percibiendo los rasgos visuales de las letras, puedo leer procesador, y lo que está haciendo mi procesador lingüístico es decodificar procesador, si fuese un lector aprendiz, procesador porque soy un lector o una lectora competente, darles un sentido gracias a parámetros gramaticales. Yo ahora puedo reconocer como adulto normal competente que procesador es un sustantivo, que es más bien abstracto, que es tan masculino, y todo eso es gracias a parámetros gramaticales que he aprendido y que están almacenados en mi memoria de largo plazo. Esto se relaciona con el próximo elemento o estructura dentro del sistema cognitivo. Y como les dije, este procesador funciona con submódulos, como si fuesen
pequeñas partecitas dentro de esa caja o de esa red. ¿Cuáles son estos sistemas o submódulos, subsistemas? El componente fonológico, el componente morfológico, el componente sintáctico y el componente semántico y pragmático. Voy a volver al ejemplo de procesador. Procesador es una palabra, componente fonológico, porque voy a decir procesador. En ese mismo sentido estoy aplicando conocimiento morfológico. Terminado en OR, sé que pertenece a los sufijos que dan cuenta de sexo masculino. Procesador, o cómo voy a ver a procesador desde el punto de vista sintáctico. Es un sustantivo y claramente puedo decir que no es un verbo, ¿sí? ¿Qué significado tiene? Bueno, procesar algo implica cambiarlo de función, cambiarlo de estado, asimilarlo. Eso es darle sentido semántico. ¿Y cómo le di sentido pragmático a procesador? Leí el contexto, procesador lingüístico, leí el concepto y los submódulos y entendí que en este sentido, procesador no se está aplicando dentro de las ciencias de la computación, pero sí se está relacionando con esas ciencias y una ciencia cognitiva como es la psicolingüística. Entonces estoy utilizando esta palabra para dar cuenta de cómo la mente asocia, decodifica información tal como si fuese una computadora. Entonces fíjense con cómo en nuestro sistema cognitivo trabaja de una manera tan acabada, tan perfecta, teniendo en cuenta estos submódulos, para hacer un análisis lingüístico justamente de la unidad que está recibiendo. Pero como les dije, este procesador lingüístico decodifica y necesita guardar estos datos. ¿Dónde va a guardarlos? En el sistema de memoria, que básicamente va a procesar y almacenar esa información que ya es lingüística, ¿sí? Ha sido procesada lingüísticamente. Antes era solamente un estímulo visual. Se procesó lingüísticamente en mi mente y se convierte en lenguaje mental, en una nueva representación que yo puedo volver a recuperar al momento de leer. Entonces, ¿por qué pude leer la palabra procesador? Porque tenía la representación mental de esa palabra, gracias a mi experiencia lectora previa, gracias a mi experiencia específica con la psicolingüística como ciencia cognitiva, y puedo recuperarla como lenguaje mental para poder utilizarla en otros contextos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vemos cómo el procesador perceptual, que es bien periférico, ingreso al procesador lingüístico para decodificar estos datos que nos vienen del ambiente o del medio. Puedo almacenar y procesar algunos de esos datos, los más relevantes en mi sistema de memoria, para luego poder almacenarlos específicamente en la memoria de largo plazo. Podemos hablar de diferentes tipos de memoria, ya lo vamos a ir viendo a lo largo del recorrido de la actividad leer, pero específicamente nos interesa la memoria de largo plazo. ¿En qué sentido? Para hablar del sistema de control. El sistema de control vendría a trabajar como una especie de policía o detective, que lo que hace es, habiendo captado la información de tipo lingüístico, que hemos dejado en esta memoria de trabajo, que podemos retener por cierto tiempo, poder relacionarla o conectarla con información que es más bien contextual. Es decir, que esa información que yo acabo de recibir en mi sistema cognitivo, que es decodificado y que estoy almacenando, la estoy relacionando hacia un contexto. Es lo que les decía recién cuando hablaba de procesador relacionado al mundo de las ciencias computacionales versus procesador en la descripción de una ciencia cognitiva como la psicolingüística. Yo pude relacionar la palabra procesador a dos contextos diferentes. ¿Gracias a qué? A que en mi mente y en la memoria de largo plazo, que es el almacén más grande que tenemos dentro del sistema cognitivo, pude recuperar conocimientos generales de mundo.
pude recuperar lo que luego vamos a desarrollar como guiones, planes y conceptos, es decir, formatos de textos que están almacenados en mi memoria y que yo puedo relacionar con mi nueva experiencia lingüística o el estímulo que estoy recibiendo en ese momento. Vamos a ver que básicamente el sistema de control es la base de una buena percepción, perdón, de una buena comprensión textual. Tiene, por supuesto, que ver con la percepción porque son los primeros datos que se absorben, pero el sistema de control es mucho más complejo. Específicamente por lo siguiente. El sistema de control dirige el proceso inferencial. Entonces, mi mente debe comenzar a relacionar, a conectar información que es textual con el contexto y reparar información que no está dada en ese contexto. Ya lo vamos a ver en particular cuando hablemos de procesamiento inferencial dentro de la comprensión de textos. Y obviamente controla dos tipos de representaciones que generamos. Una representación que es literal de la palabra que dice el texto, pero también la representación inferencial. En el caso de procesador, lo que le pasó a la profe, yo inferí que la palabra procesador en este caso en particular se estaba usando como sinónimo de ese concepto en las ciencias de la computación para una ciencia cognitiva. Entonces, hasta aquí hemos visto que cuando hablemos de lectura vamos a tener que recorrer caminos complejos para llegar a una buena comprensión, desde lo perceptual hacia el sistema de control, desde algo mucho más concreto desde los sentidos hacia algo mucho más abstracto de la mente. ¿Sí? Aquí los invito a que hagamos una pausa, quizá nos paremos un poco, estiremos, si tenemos una mascota la sacamos a pasear, podemos hacer un break y tomar algo rico, y volver porque, ¿qué nos compete ahora? Ya que sabemos cómo funcionan estas estructuras psicológicas a merced del sistema cognitivo y específicamente de la lectura, es interesante que empecemos a caracterizar a la lectura como actividad psicolingüística. ¿Cómo podemos sintetizar la caracterización? Vamos a hablar de un proceso complejo. Todos estos procesos son los que acabamos de explorar, cómo diferentes estructuras psicológicas entran en juego y cómo se ensamblan. Fíjense que siempre que hablamos de actividad leer, hay procesos involucrados, ensamblados y conectados, para hacer obviamente de la experiencia lectora algo bastante complejo de aprender. Es un proceso interactivo. Enseguida vamos a ver esta diferencia de actividades de entrada o de salida, que como ya les adelanté, la lectura y la escucha tienen que ver con lo que es de entrada, porque percibo signos que proceso en mi sistema lingüístico y que luego puedo generar nuevas representaciones en mi sistema cognitivo central. Por eso es de entrada, ¿sí? Y obviamente podemos concluir que los procesos iniciales, que son los perceptivos, se van transformando y se van complejizando a partir de diferentes niveles de procesamiento. Lingüísticos, por un lado, y cognitivos centrales, por el otro, dentro de la estructura de mi mente. Esta sería la caracterización básica de lectura dentro del paradigma cognitivo. Pero vamos a ver un poquito más de detalle para que ustedes tengan el panorama. Esto vendría siendo el mapa de la actividad de leer y después van a ir identificando en cada una de las partes estos niveles diferentes de procesamiento. ¿Por qué entonces hablábamos de actividades psicolingüísticas de entradas? O para el caso de escuchar y para el caso de leer. Bueno, podemos hacernos dos preguntas. ¿Qué procesos involucran la actividad de escuchar y leer? Primero y principal, siempre hablamos de procesos perceptivos periféricos. Para escuchar, estos procesos perceptivos periféricos tienen que ver con lo auditivo. Para leer, tienen que ver con lo visual o lo táctil en el caso de una persona que utilice braille como sistema, por ser ciego. ¿Y cómo se relacionan y vinculan esos procesos? Bueno,
Todo comienza por la percepción auditiva en el caso de escuchar, por la percepción visual o táctil en el caso de leer. Esa información se transforma en el sistema lingüístico o en el procesador lingüístico, se almacena en la memoria y en el mejor de los casos se retiene en la memoria de largo plazo en el sistema de control central para generar nuevas representaciones. ¿Sí? Por eso decimos que son actividades de entrada, siempre van desde los estímulos hacia el sistema central. Ya veremos que otras actividades corresponden a actividades psicolingüísticas de salida. Pero cuando voy del dato perceptivo al concepto, estoy hablando de una actividad de entrada. O dicho de otro modo, porque van a encontrarlo en la bibliografía, podemos describirlo en niveles. Y voy a referirme en este sentido, según la dirección, a un proceso bottom-up. En las palabras en inglés, bottom es la base, up es ir hacia arriba. Entonces, ¿cómo lo voy a analizar en este sentido? De la siguiente manera. Un proceso bottom-up, como es el caso de la actividad leer en psicolingüística, se mueve desde la base vendría siendo lo más perceptivo, lo más periférico, el nivel periférico perceptivo, cruzando el nivel intermedio lingüístico, que es cuando puedo almacenar estas palabras en mi léxico, ya lo van a ver específicamente con la segunda parte de la clase, hasta llegar al nivel central cognitivo, de comprensión con nuevas representaciones del texto. Por eso hablamos de una actividad bottom-up, representada de una manera más gráfica, para que vean esto que es de abajo hacia arriba. Podemos graficarlo de la siguiente manera. Los datos siempre van a estar abajo, ¿sí? Son la base por la cual se realiza la actividad. Parto de los datos dados por el medio. Esa es mi base, ese es mi bottom, ¿sí? Y lo que voy haciendo es subiendo en los niveles de procesamiento, justamente porque va de algo muy preliminar a algo más complejo. ¿Qué hago cuando leo psicolingüísticamente hablando? Parto de estos datos perceptivos, comienzo a desglosarlos teniendo en cuenta el procesador lingüístico con información ortográfica de la palabra, léxica, ya van a ver en particular qué implica esto de acceso al léxico, el conocimiento morfosintáctico, el procesamiento semántico que realiza de la palabra y pragmático cuando lo aplique a un contexto, y voy a generar un nuevo concepto, ¿sí? Si yo leí ahora bottom up por primera vez, primero partí de los datos. En mi caso, al ser profesora de inglés, tengo representaciones del inglés almacenadas en mi memoria a largo plazo. Entonces pude pronunciar bottom up y no dije bottom up, ¿sí? ¿Y qué pasó? Partí de los datos perceptivos, ¿sí? Primero observé la palabra, di cuenta de que era una lengua extranjera, que en mi caso manejo en un buen nivel. Luego fui desconstruyéndola, por más que haya sido muy rápido, teniendo en cuenta todos los niveles de descripción, de procesamiento, y pude conceptualizarlo. Y les expliqué a ustedes que bottom up significa de arriba abajo, y que lo utilizamos en psicolingüística para hablar de actividades que son de entrada o de abajo hacia arriba, de lo periférico a lo central, de lo muy concreto a lo muy abstracto. ¿Se entiende? Por supuesto, cuando se acerquen a la bibliografía básica, van a ir viendo algunos ajustes, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, si estamos caracterizando a la actividad leer y nos estamos enfocando en los tipos de procesos involucrados en esta actividad, podemos hacer una breve caracterización. Los procesos pueden ser lentos o pueden ser rápidos, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar así en la jerga popular. Pero cuando hablamos de psicolingüística, siempre vamos a asociar a los procesos lentos, como esta tortuga que muestra la imagen,
con la palabra controlados. Y a los procesos rápidos con la palabra automáticos, ¿sí? Voy a valerme de 2 ejemplos que son de conocimiento vulgar para después hacerlos reflexionar sobre la lectura. Seguramente muchos de ustedes sepan manejar un auto, cualquier automóvil. Les pregunto, ¿les resultó fácil manejar las primeras veces? Seguramente la respuesta sea que no. En ese sentido, podríamos decir que al haber sido aprendices de manejar un automóvil y lo que implica a nivel coordinación, a nivel espacial, ¿sí? A nivel concentración, todos sus procesos al inicio de la práctica de esta actividad eran controlados, porque eran más difíciles de hacer. Ustedes necesitaban pensar cómo sentarse en el auto, acordarse de colocarse el cinturón de seguridad, poner tal o cual cambio para realizar tal o cual operación con el auto. A medida que fueron practicando, fueron automatizando, y los procesos que al principio eran mucho más lentos, para hacer arrancar el auto, para frenar el auto, para estacionarlo, se fueron automatizando y se fueron haciendo más rápidos, con práctica explícita de esa habilidad. Lo mismo para la lectura. Podemos pensar que hay algunos procesos en la lectura que van a ser controlados, más lentos, de mayor costo cognitivo, que van a costar más, que vamos a tener que pensarlos más, mientras otros van a ser mucho más automáticos, mucho más, si se quiere, inconscientes, ¿sí? No vamos a tener control sobre ellos, sino que van a ocurrir de manera inconsciente. Mientras que los controlados, si usáramos la jerga psicológica, serían más conscientes. Recuerden igualmente que en psicolingüística no hablamos de conscientes e inconscientes, sino que decimos procesos controlados, con mayor costo de procesamiento, de realización de la tarea, y procesos automáticos de menor tiempo de realización de la tarea. Entonces, en este sentido, si agrupamos a los procesos, según sean automáticos o controlados, nuevamente podemos ver los niveles de procesamiento, que siempre son 3. Observémoslos nuevamente. El periférico perceptivo motor, el intermedio lingüístico y el central cognitivo. Yo les acabo de decir que esto de relacionar a los procesos con automáticos o controlados tiene que ver con el tiempo y el costo de procesamiento. Para la lectura en particular, la percepción visual de datos lingüísticos y el procesamiento de esos datos lingüísticos en el procesador lingüístico y en el acceso al léxico van a ser actividades que van a tender a ser más automáticas, sobre todo en adultos normales competentes. Ahora, si hablamos de aprendices de la lectura, como pueden ser sus futuros estudiantes, quizá lo perceptivo periférico sea también muy automático, porque es una actividad inherente al ser humano estar atento a los estímulos del medio. Pero al comenzar a adquirir, por ejemplo, los rasgos visuales de las letras, de los números, ¿sí? Y comenzar a almacenarnos en su memoria, este proceso puede ser bastante más controlado, más lento. Ahora bien, si hablamos de aprendices y hablamos de adultos, siempre los procesos que van a ser controlados, muy controlados, más allá de la experiencia lectora que podamos tener, son los procesos centrales cognitivos, porque implican comprender el texto en muchas variables y cada vez estar desafiados a comprender nuevos tipos de textos, realizar nuevas inferencias como les adelantaba. Entonces, siempre que pensemos en procesos más rápidos, de menor costo cognitivo, como en estos 2 niveles, vamos a hablar de procesos automáticos, como cuando ustedes ya aprendieron a manejar su automóvil. Los que sean de mayor costo cognitivo, más difíciles, son aquellos que son controlados, como cuando ustedes comenzaron a manejar su automóvil. Lo mismo para la lectura. Entonces, en conclusión, vamos a ver cuáles procesos son
automáticos o tienden a automatizarse en el aprendizaje de la lectura y cuáles son controlados a lo largo de este recorrido. Seguimos ensamblando procesos, porque ya dijimos que el sistema cognitivo trabaja de esa manera, como si fuesen grandes engranajes que se entrecruzan. Entonces, para la lectura en particular, ¿cuáles son los subprocesos dentro de estos niveles de procesamiento que van a ser lentos, es decir, controlados? El procesamiento semántico siempre va a costar mucho más acceder a etiquetas semánticas, y ya vamos a ver específicamente cómo es que esto se da en nuestra mente. El cálculo inferencial, esto que les adelantaba de conectar mi experiencia previa, mi conocimiento del mundo, con datos que no están en el texto y poder justamente relacionarlos para generar nuevas representaciones. Y el sistema de control, que es poner al texto en un contexto, ¿sí? Todos estos procesos siempre van a ser mucho más lentos o, como diríamos en psicolingüística, controlados. ¿Cuáles van a ser más rápidos? Todos los que tengan que ver con la percepción, en el caso de la lectura visual o táctil, en el acceso al léxico, que es tema de la segunda parte de la clase, y en el cálculo sintáctico, es decir, atribuir categorías de palabras. Por supuesto, en alguien que es aprendiz, tanto el acceso al léxico como el cálculo sintáctico comenzarán siendo más bien controlados y comenzarán a automatizarse a medida que se avance en el aprendizaje para volverse justamente más rápidos, más automáticos. ¿Sí? Pueden pensar esta misma situación con cualquier situación de aprendizaje de la vida cotidiana, pero hoy sabemos que nos estamos enfocando específicamente en lectura. A modo de síntesis, entonces, ¿cómo podríamos caracterizar en general a la actividad leer como una actividad psicolingüística? Primero y principal, teniendo en cuenta el inicio de este proceso. El inicio de este proceso se da en la transducción sensorial visual, los estímulos que recibimos desde el medio exterior. Estos estímulos ingresan a nuestro sistema cognitivo, que tiene, por supuesto, 3 niveles de procesamiento. El primero es el nivel de procesamiento perceptivo periférico. Vamos a ver enseguida, en la segunda parte de la clase que vamos a compartir juntos, cómo es que la vista juega un rol primordial en este sentido, y cuáles son las características del ojo que hacen del nivel de procesamiento periférico perceptivo algo crucial para el inicio de la actividad leer. El nivel de procesamiento intermedio, que está relacionado, como dijimos, con el procesador lingüístico. Enseguida vamos a ver con cuáles elementos. Y el nivel de procesamiento central, que está relacionado con el sistema de control y aquellas actividades de índole inferencial que son de alto costo cognitivo, que implican una muy buena experiencia lectora para lograr una buena comprensión de estos textos. Decíamos que la percepción y la atención visual son claves para el nivel de procesamiento periférico perceptivo. El acceso al léxico y el cálculo sintáctico son los dos insumos que van a explorar en la clase próxima. Y cuando lleguemos a la unidad número 3, vamos a enfocarnos en el nivel de procesamiento central, ¿sí? El nivel de mayor costo cognitivo, por eso es central, ¿sí?, al momento de realizar la actividad leer. Y por último, si tenemos en cuenta los tiempos de procesamiento, tanto el nivel de procesamiento perceptivo periférico a través de la atención o la percepción visual, y el nivel de procesamiento intermedio con procesos relacionados a acceso al léxico y cálculo sintáctico que estudiarán a continuación, son más bien procesos automáticos, específicamente en un lector competente adulto. Mientras que lo que tenga que ver con el nivel de procesamiento central va a ser totalmente controlado, mucho más lento, ¿sí? Y recuerden que siempre que hablemos de lectura, vamos a hablar de una actividad que es bottom, comenzando en los datos del medio, que son lingüísticos, up, yendo hacia arriba, al procesamiento central, mucho más
cognitivo. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte. Por supuesto, como les vamos anticipando siempre, si van quedando algunas dudas, si van abordando el estudio de cada una de estas actividades con su material de consulta bibliográfico, nos pueden consultar a nuestros correos personales. Estamos a su disposición. Espero que tengan una muy buena semana y muchas gracias por su atención.